Buen día, se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5781 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la Superintendencia de Administración Tributaria contra el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción. La abogada secretaria general adjunta en funciones dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Quede en el uso de la palabra. Muchas gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de 26 de octubre del 2015 dictada por el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria en contra del fallo de 11 de agosto de 2015 proferido por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, que resolvió sin lugar la excepción de incompetencia por razón de domicilio, con lugar la oposición y excepciones de prescripción y pago, y en consecuencia declaró sin lugar la demanda económico-coactiva promovida en contra de José Francisco Abascal Dávila. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 6 de septiembre del 2016, consideró: del estudio de las actuaciones respecto al acto reclamado, los que integramos esta Cámara efectuamos el análisis de la manera siguiente. El artículo 14 del Código Tributario preceptúa: la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la Administración Tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Con fundamento en la norma precitada, la Superintendencia de Administración Tributaria, ante la falta de cumplimiento de pago del adeudo tributario del contribuyente José Francisco Abascal Dávila, el 22 de agosto del 2008 promovió juicio económico coactivo con base en el título ejecutivo SAT-T-GRO-14-2008 de fecha 12 de agosto del 2008, que certificó la resolución administrativa R-2007-02-09-000257 de fecha 13 de julio del 2007, que le fuera notificada al contribuyente el 26 de julio de ese mismo año. Esta Cámara estima que el fallo emitido por la autoridad denunciada carece de motivación y fundamentación, ya que únicamente se limitó a indicar que el procedimiento administrativo de cobro había concluido con el traslado a la Intendencia de Asuntos Jurídicos y que no concurría en ninguno de los presupuestos de interrupción de prescripción que establece la ley de la materia. Sin embargo, no indicó desde qué momento se computó el plazo de la prescripción ni efectuó un análisis íntegro de las actuaciones dentro del proceso y de esa forma concluir si la notificación de la determinada obligación tributaria se consideraba o no acto que interrumpía la prescripción. Aunado a lo anterior, el tribunal denunciado no emitió pronunciamiento respecto al agravio de la postulante referente a la excepción de pago que fuere declarada con lugar a favor del ejecutado, con lo que se evidencia la vulneración de la tutela judicial efectiva de la amparista. La motivación es un requisito de validez de las resoluciones judiciales y asegura la recta administración de justicia. En el presente caso, la autoridad impugnada, al dictar el pronunciamiento de alzada, efectuó una relación general de lo resuelto por la juez de primer grado, lo que no reemplaza en ningún caso la fundamentación y evidencia de violación de los derechos denunciados por la postulante. Con base en lo considerado, esta Cámara estima que la autoridad recurrida al emitir el acto reclamado sin la debida fundamentación vulneró los derechos denunciados por la postulante, razón por la que debe otorgarse el amparo solicitado y, en consecuencia, se ordena al tribunal denunciado emitir nuevo pronunciamiento en el que realice un análisis del fallo impugnado. Fundamente la ley en su decisión en ley y conforme a lo que considerado, sin perjuicio del sentido en que resuelva. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por la Superintendencia de Administración Tributaria
en contra del Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción. En consecuencia, deja en suspenso, en cuanto a la reclamante, la sentencia de fecha 26 de octubre de 2015 dictada por la autoridad recurrida dentro del expediente de apelación 157-2015. Restituye a la postulante la situación jurídica anterior a esa resolución. Ordena al tribunal denunciado a resolver conforme a derecho y lo aquí considerado, respetar los derechos y garantías de la postulante bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes. No hay condena en costas por lo ya considerado. Notifíquese. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el apelante, solicitante de la vista pública y tercero interesado en el amparo, José Francisco Abascal Dávila, quien actúa con el auxilio del abogado Rodrigo Montúfar Rodríguez, quienes me han informado compartirán el uso de la palabra. Por favor. Con su venia, señor presidente, señores magistrados, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, declaró el amparo de una manera errónea porque en este proceso se habían observado todas la aplicación de todas las normas legales correspondientes, desde la primera instancia hasta la segunda instancia. La Superintendencia de Administración Tributaria hizo uso de todos los recursos, impugnó de nulidades de amparos, obstaculizó la defensa del contribuyente, y como la sentencia de segunda instancia no le fue favorable, entonces interpuso un amparo, y la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, declaró con lugar ese amparo sin observar que la sentencia de segunda instancia, la que fue suspendida por el amparo, tiene 5 hojas, de las cuales 3 se refieren a analizar las exposiciones de la SAT, y en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, ordena a la Sala de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción emitir una nueva sentencia donde haga un análisis y una argumentación de lo que ha dicho la SAT, cuando de la sentencia de 5 hojas, 3 dedica a la SAT. Querrá entonces que se dediquen las 5 hojas a lo que dice la SAT. De esa manera se han violado derechos constitucionales del contribuyente de la siguiente manera: la protección de la persona, artículo 1 de la Constitución, porque no se ha protegido a la persona del contribuyente, se le ha tratado de una manera discriminatoria y se faltó al principio de igualdad, artículo 4 de la Constitución. Por una razón, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, dice que no se han protegido los derechos de la postulante, o sea, de la SAT, cuando todo el proceso, que lleva varios años, la SAT tuvo oportunidad de defenderse, obstaculizó y bloqueó incluso la presentación de pruebas por parte del contribuyente, tuvo toda la oportunidad, hizo uso de todos los recursos. Y entonces, ¿cómo es posible que en la sentencia de la Cámara de Amparo y Antejuicio se diga que se han violado los derechos de la postulante, cuando los derechos que se han violado son los del contribuyente? Porque
se le está cobrando nuevamente impuestos pagados en su totalidad oportunamente, pero parece, como se evidencia a lo largo del proceso, que la SAT ha pretendido que se cobre de nuevo esos impuestos. Y si el señor presidente me da la autorización de hacer lectura solo de un párrafo de una constancia contable que pone en evidencia el derecho del contribuyente. Puede hacerlo. Gracias, señor presidente. Dice la certificación contable: el expediente SAT número tal formula ajustes al contribuyente José Francisco Abascal Dávila correspondiente al periodo al impuesto sobre la renta y al IVA al periodo del 1 de julio de 2002 al 31 de diciembre de 2003. Hace relación de los ajustes. Asimismo, ha tenido a la vista los datos generales, las facturas de ventas, las declaraciones de impuestos sobre la renta, de IVA, libro de ventas, libro de estados financieros, el libro mayor, libro diario, libro de compras, las planillas de salarios de la finca Malasia, las planillas de salarios de la Hacienda Real, los arrendamientos, los intereses bancarios y las facturas del contribuyente José Francisco Abascal Dávila. Concluyendo, los ajustes al impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado que hizo la Superintendencia de Administración Tributaria conforme al expediente descrito fueron formulados sin tener en cuenta toda la documentación contable descrita, puesto que no fueron presentados por el contribuyente porque para entonces ya había vendido la finca Malasia. El contribuyente presentó la documentación contable que se relaciona en el punto B a la Superintendencia de Administración Tributaria. Allí fue analizada por los auditores designados para el efecto, quienes concluyeron que los ajustes no son procedentes y que deben ser desvanecidos con las pruebas aportadas por el contribuyente, ya que los impuestos a que se refieren los ajustes están debidamente pagados, tal como consta en dicha documentación. Esto fue presentado a la Superintendencia de Administración Tributaria, hay copia con sello de recepción el 8 de enero del 2013 y los auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria verificaron que era cierto que los impuestos estaban completamente pagados. Además de estar completamente pagados, el cobro que hace la SAT ha prescrito 2 veces, porque se cobró por el ejercicio 2002-2003 y se hicieron las diligencias administrativas en el 2007, después de que habían prescrito. A pesar de que se hicieron las diligencias administrativas y se notificó en el 2007, ya prescrita la primera vez, la demanda se presentó y se notificó hasta el año 2013, habiendo prescrito por segunda vez un cobro en que los impuestos estaban pagados en su oportunidad. O sea, doblemente improcedente el cobro que hace la SAT, y el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la oposición porque había pago efectivo de los impuestos y además porque habían prescrito. La SAT apeló y la Sala de Segunda Instancia de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción confirmó la sentencia indicando que estaba doblemente prescrito y que los impuestos estaban pagados. Entonces, el amparo que ha hecho la SAT de la sentencia de segunda instancia es un abuso, señores magistrados, del amparo, porque la SAT había tenido oportunidad de presentar todos los recursos y los hizo, presentó todos los recursos, al grado que ha extendido este proceso por varios años, teniendo embargados los depósitos del contribuyente. Por lo tanto, esta parte hace la petición de que se condenen costas, porque la SAT no está exenta. Solamente está exento el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público. Se tiene que dar una lección por la institucionalidad, señor presidente, señores magistrados, porque la Corte Suprema de Justicia violó el principio de independencia judicial al haber dado la razón a la SAT de una manera a priori, sin entrar en el fondo de todo el expediente donde están las evidencias contundentes que los impuestos fueron pagados y que este cobro ha prescrito 2 veces. La Corte Suprema de Justicia, de una manera a priori, le dio la razón a la Superintendencia de Administración Tributaria porque ha proclamado que el gobierno no tiene dinero y que por lo tanto hay que cobrar no a quien deba, sino a quien pueda. Y además de la condena en costas, esta parte pide que se impongan las multas
porque hay obligación de imponer las multas y las sanciones por el abuso que se ha hecho del amparo conforme a los artículos 45, 46 y 47 de la Ley Constitucional de Amparo. Y cedo la palabra, señor presidente, al postulante. Adelante. Perdón, al apelante. Buenos días, señor juez. Yo lo que vengo es a pedir justicia y que mis derechos, y a pedir por mis derechos, porque esto ha tardado mucho, ha llevado mucho tiempo y no me he podido defender en su momento. También tengo todo pagado, no entiendo por qué la SAT quiere volver a cobrar impuestos. Entonces hemos pagado y demostrado. La conclusión es que necesita dinero la SAT o el dinero o el gobierno. Y que tomen en cuenta todo lo que hemos dado y hecho, porque vamos bien y para la SAT pone algo siempre. Solamente. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, con su venia. Muchas gracias, abogado Montúfar Rodríguez. La audiencia finaliza con la intervención como tercera interesada de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Edwin Alberto León Pineda, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrado. Buenos días, honorable pleno de la Corte de Constitucionalidad. Solicito autorización al honorable presidente para autorizarme a darle lectura a un extracto de una sentencia emitida por esta honorable Corte. Al lugar puede hacerlo. Gracias. En sentencia de fecha 10 de mayo de 2012, se establece por esta honorable Corte que la sentencia arbitraria es aquella que se dicta mediante el incumplimiento de un mínimo de requisitos jurídicos, que adolece de un error inexcusable y que en definitiva comporta la violación a la esencia del orden constitucional. En conclusión, son sentencias que presentan defectos de tal gravedad que no pueden ser calificadas genuinamente como sentencias, porque quedan descalificadas como actos judiciales y que implican en general un apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, una decisiva carencia de fundamentación y una motivación equivocada. En este caso, honorables magistrados, la postura de la Procuraduría General de la Nación, en representación del Estado de Guatemala, establece que si bien se dictó una sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, es correcta en el sentido que la sentencia de segunda instancia carece de fundamentación absoluta, toda vez que se limita a establecer y a repetir los argumentos del juez de primera instancia. En ese sentido, no se puede dejar desprotegido, en este caso, de la materia constitucional, en el sentido de que si una sentencia no contiene toda la argumentación propia de un tribunal de segunda instancia, en el caso de que solo está repitiendo o solo está argumentando posturas del juez de primera instancia, no se acoge a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, esta representación solicita que se declare sin lugar el presente recurso de apelación y por lo tanto se confirme la sentencia proferida el día 6 de septiembre del año 2016 por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Únicamente, gracias. Muchas gracias, abogado León Pineda. Se clausura la presente audiencia. Buen día.